Vamos a ver otra de las curvas cónicas que nos podemos encontrar. Recordamos que las curvas cónicas son aquellas que se llaman así porque vienen de dar diferentes cortes al cono. Hemos visto que una de ellas es la circunferencia, que sería con un corte al cono con un plano horizontal. Luego hemos visto también la elipse, que es cuando damos el corte a este cono con un plano así oblicuo. Y hemos visto también la hipérbola, que es dando un corte con un plano vertical al cono, que no pase por el vértice. Si pasara por el vértice, esa sección sería un triángulo, ¿no? La última que nos queda por ver es la parábola. La parábola viene producida cuando damos un corte al cono que es paralelo a su generatriz. La generatriz del cono es como esta arista. No es una arista, pero sería como este límite, que es infinito, ¿no? Aunque aquí veamos el cono así cortado, es un elemento infinito. Entonces la generatriz es esta. Si el plano que utilizamos para cortar el cono es paralelo a la generatriz, lo que obtendremos es una parábola. Sería un corte con un plano así, que es paralelo a la generatriz, lo que obtendríamos es una parábola. Sería aproximadamente AC. Eso sería una parábola. Vale. Quiero incidir en una cuestión que nos va a ayudar mucho a resolver y a entender mejor en qué consiste una parábola. Fijaos, este plano hemos quedado que es paralelo a la generatriz. Cuando tenemos un plano oblicuo que corta el cono, que no es paralelo a la generatriz, lo que obteníamos es una elipse. ¿Sí? Y una elipse ya hemos visto que lo que tiene son dos vértices, aquí en los extremos, y dos focos, ¿no? Si este plano fuese horizontal, hemos visto que lo que tenemos es una circunferencia. Y la circunferencia, en vez de tener dos focos, es como si los dos focos se acabaran juntando en uno, que es el propio centro de la circunferencia, que estaría aquí. Entonces, con un plano horizontal tenemos una circunferencia, los dos focos están juntos. Y según vamos inclinando el plano, lo que van haciendo se van separando los focos y los vértices. De tal manera que si yo hiciese un corte con un plano más inclinado todavía que este, ¿qué iba a obtener? Lo que voy a obtener es una elipse más alargada todavía, de tal manera que los focos van a estar más separados y los vértices van a estar también más separados. Vale, pues entonces de esta posición inicial de circunferencia yo voy inclinando más y más el plano, cada vez los focos se van separando más, hasta que llego a la máxima inclinación posible, que es cuando es paralela a la generatriz. En ese caso, ya hemos visto que lo que obtengo es una parábola. ¿Y qué es realmente una parábola? Pues fijaos, voy a tener el vértice de la parábola, igual que teníamos en las elipses, voy a tener un foco de la parábola, pero como esta situación es pues así, paralela a la generatriz, los focos se han separado tanto que el otro foco lo encontraré en el infinito. Y el otro vértice lo encontraré también en el infinito. Como un cono es ilimitado, al final la parábola se irá abriendo hasta el infinito. Bien. Esto es importante darse cuenta porque más adelante, cuando tengamos que hacer una serie de construcciones, cuando en una elipse a lo mejor necesitamos un segmento que una un foco con otro foco, en el caso de la parábola, el foco estará donde esté, pero el otro foco he de saber que está en el infinito, ¿vale? Tanto el otro foco como el otro vértice van a estar allí lejos, en el infinito. Vamos a ver ahora los elementos de los que se forma una parábola. En primer lugar, lo que tenemos es un eje de la parábola.
merece la pena recordar que una elipse tiene dos ejes, ¿no? Tiene un eje mayor y un eje menor. Pero la parábola, al estar el otro foco y el otro vértice en el infinito, realmente no podemos hablar de un eje menor, entre comillas, porque realmente todo aquello está lejos en el infinito, no existe. De tal manera que solo tendremos un eje, que es el eje longitudinal de la parábola, que es este, ¿no? Eje. Bien. Además del eje, tenemos otro elemento, que es una línea perpendicular a este eje, que se llama directriz. Directriz de la parábola. Y que muchas veces lo veréis escrito simplemente con la letra D. La directriz hemos dicho ya que es siempre perpendicular al eje de esta parábola. Y además la directriz va a coincidir, es decir, esta misma recta perpendicular, además de ser la directriz, va a ser la circunferencia focal, que ya la hemos visto también en la elipse y en la hipérbola. Pues la circunferencia focal, siempre que hagamos alusión a ella, es la misma que la directriz. Vale, antes de seguir dibujando elementos de la parábola, vamos a ver algunas fórmulas que se cumplen siempre en la parábola. La primera de ellas es que la distancia desde la directriz al vértice de la parábola es la misma que el del vértice al foco de la parábola, y en este orden irían siempre directriz, vértice, foco. De la directriz al vértice va a haber la misma medida o la misma distancia que del vértice al foco. Lo pongo aquí. Distancia de la directriz al vértice es exactamente igual a la distancia del vértice al foco. Esto es muy interesante saberlo, porque cuando me dan un ejercicio, por ejemplo, en el que me dan la directriz y, por ejemplo, el vértice, aquí, V, yo ya podría dibujar el foco. Simplemente cojo la misma distancia, esta, y me la llevo aquí, y aquí realmente que va a estar el foco de la parábola, de tal manera que esta distancia de aquí y esta distancia de aquí va a ser exactamente la misma, ¿no? D. Bien, pues estos son dos elementos más de la parábola. El vértice, que es donde nace la parábola, aquí justo, es el punto de inflexión, ¿no? Donde cambia la curvatura de la parábola. Y el foco, que es este punto que está aquí, pues más metido hacia adentro. El foco nos va a venir definido también por una fórmula que siempre se va a cumplir y nos va a permitir poder dibujar esta parábola. Bien, pues básicamente estos son los elementos que tenemos. Lo único que quedaría es la circunferencia principal, que en el caso, fijaos, en una elipse la circunferencia principal tiene de medida 2A, ¿no? Y va de vértice a vértice. Si lo recordáis, en una elipse, si tenemos una elipse, la circunferencia principal tenía esta pinta, iba de vértice A al vértice B, una circunferencia. En este caso, como hemos dicho que el otro vértice estaría en el infinito, realmente la circunferencia principal es una recta así vertical, porque la circunferencia sería tan grande que realmente lo que tenemos cuando se va el otro vértice al infinito es una recta perpendicular al eje. Esta de aquí sería la circunferencia principal. Recordamos que una de las propiedades que se cumplía con la circunferencia principal es que cuando yo uno, lo voy a hacer en verde, cuando yo uno el foco con cualquier punto de la circunferencia principal y le hago una perpendicular, esta recta es una tangente a algún punto de la parábola. De tal manera que yo podría dibujar, si os acordáis, yo podría dibujar la parábola simplemente haciendo perpendiculares
o sea, uniendo el foco con distintos puntos de la circunferencia principal y haciendo perpendiculares que van a ser tangentes a esa parábola. Bien, pues tenemos entonces directriz, que es lo mismo que la circunferencia focal, la circunferencia principal, el vértice y el foco. Esos son todos los elementos que tenemos en una parábola. Ahora que nos queda dibujar la curva. ¿Cómo se dibujaría la curva de la parábola? Pues una parábola siempre cumple, además de esta propiedad, que esta siempre se cumple, otra propiedad, que es que la distancia de un punto cualquiera P es un punto de la parábola, ¿vale? Un punto cualquiera P de la parábola al foco es igual a la distancia que hay entre la directriz y el foco. Y el foco, exactamente. Fijaos. Imaginaos que yo hago una recta perpendicular por aquí. Perpendicular al eje. Yo sé que la distancia desde cualquier punto de esta recta que he hecho a la directriz, esta, la voy a llamar D1, a este punto lo voy a llamar 1. Este punto de aquí lo voy a llamar 1. Esta distancia, para saber dónde está el punto de la curva de la parábola, sé que esta distancia es la misma que hay desde el foco a donde esté ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, yo cojo esta distancia que hay desde 1 hasta la directriz, que es esta distancia de aquí, ¿no? De 1 hasta la directriz, y si pincho en el foco y corto en esta recta perpendicular que he hecho, ¿vale? Lo que he hecho es coger esta distancia desde D a 1 y pinchar en el foco y donde me corte con esa vertical que he hecho pasar por 1. ¿Qué es lo que sucede a este punto? Fijaos, pues este punto hay la misma distancia hasta el foco que hasta la directriz. Porque yo he hecho esta construcción para que eso se cumpla. De tal manera que yo ya sé que este punto P y este punto de aquí abajo Q van a ser puntos de la parábola. Entonces, si sé que nace de V la parábola y va a pasar por estos puntos, ya la podré trazar por puntos. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, pues esta misma construcción, pegándome al vértice, puedo hacerla más veces. Hago una perpendicular, le voy a llamar 2 a esta, por ejemplo, cojo la distancia desde 2 hasta la directriz y pincho en el foco. De esta manera, yo sé que aquí y aquí van a haber otros dos puntos de la parábola. Y puedo hacer, por ejemplo, otra por aquí. Todas estas son siempre perpendiculares. Siempre perpendiculares, todas. Este punto, que lo voy a llamar 3, cojo la distancia desde 3 hasta la directriz y pincho en el foco. Donde me corta arriba y donde me corta abajo tendré otros puntos de la parábola. Ya finalmente la podré dibujar. Pasando por todos los puntos, yo ya sé que la parábola va a tener aproximadamente esta pinta. De tal manera que ya tendría definidos, hemos visto la definición de la parábola y tengo definidos todos los elementos. La propia curva de la parábola, la directriz, el vértice, recordar que del vértice es de donde nace la parábola, y luego del vértice al foco hay la misma distancia que del vértice a la directriz, que estaría por aquí, ¿no? Al final el dibujo de una parábola que voy a tener tiene esta pinta, es una directriz, aquí estaría el vértice, aquí estaría el foco, y la parábola sería así, ¿no? Esta es la directriz, este es el vértice y esto es el foco. Y todos unidos perpendicularmente con el eje. Pues esto sería una introducción a la definición y los elementos de la parábola.